y cuanto antes termine esto, pues creo que va a ser lo mejor para todos. Es algo que tenemos que olvidar, que dejar atrás, que empezar olvidando toda esa situación que se pudo generar. Ahora les vamos a contar la última hora del caso Negreira, pero antes, una situación insólita que se ha vivido en el fútbol español. Y el protagonista, David Álvarez, es Munuera Montero. Vamos a conocer más a José Luis Munuera Montero, que es un árbitro internacional desde 2019. Debutaba en Primera División en 2016, son 10 años ya. Le ha pitado 18 veces al Real Madrid, un árbitro que no ha tenido excesivos problemas, salvo cuando arbitra Real Madrid o Barcelona. Fijaos, temporada 2018-2019. Gol del Eibar. Se revisa y en la sala VAR, vamos a ver, chavales, fenómeno. Se da por bueno el gol y una vez revisado y una vez que se da por bueno el gol del Eibar, Munuera Montero le dice a los asistentes: sois unos fenómenos, vamos para allá, para adentro, felicidades. Bueno, pues uno de los antecedentes, en este caso estaba en el VAR, pero en el césped hemos tenido muchos con Munuera. Otro bochornoso arbitraje de José Luis Munuera Montero. Estuvo a punto de alejar al Real Madrid de la pelea por la Liga. En un partido clave y en un momento crucial del encuentro, tomó varias decisiones incomprensibles que casi le cuestan el triunfo a nuestro equipo. Su diferente criterio a la hora de impartir justicia puso en peligro las opciones del Real Madrid, no solo del partido, también las de la Liga. La misma tendencia que llevó la temporada pasada en Pamplona. Hasta 4 penaltis no señalados, que le costaron la Liga al Real Madrid. A los 2 minutos de juego, Vinicius se adentra en el área y al intentar regatear, Catena rebaña el balón con la mano. Munuera Montero no pitó penalti. Trujillo Suárez desde el VAR ni siquiera avisó al colegiado. Tan solo 6 minutos después, segundo penalti no pitado. Moncayola derriba a Vinicius dentro del área. Un penalti claro que pasó desapercibido, tanto para Munuera Montero como para Trujillo Suárez desde el VAR. En el minuto 17, tercer penalti al limbo. Bellingham es derribado claramente dentro del área. El defensa no toca el balón. Pero nada. Tan solo 1 minuto después, cuarto penalti claro. Otra mano dentro del área que quedó en nada. En un centro de Valverde, el balón golpea en la mano de Juan Cruz, que estaba dentro del área. Se ve claramente cómo el balón impacta en la mano del jugador de Osasuna. Y en el minuto 40, uno de los errores que más condicionó el partido, la expulsión de Bellingham. Munuera Montero comete un error al expulsar al jugador inglés por algo que nunca sucedió, por escuchar unas palabras que nunca pronunció Bellingham. Lo que dijo el inglés no se corresponde con lo que Munuera Montero puso en el acta. Bellingham en ningún momento insultó al colegiado. El Real Madrid no solo se quedó con 10 en ese partido, también perdió a Bellingham los 2 siguientes encuentros por una expulsión injusta. Sin embargo, a los 10 minutos de la segunda parte, por primera vez en el partido, el VAR entra en esta acción de Camavinga dentro del área. Trujillo Suárez llama a Munuera Montero para que vaya a verla al monitor. Recomiendo un OFR para que valores una acción de penalti por un pisotón en el área. Y el colegiado andaluz decide pitar penalti, sin tener en cuenta que cuando Camavinga toca al jugador de Osasuna, el balón ya estaba lejos de la acción. La temporada pasada, José Luis Munuera Montero también arbitró el Real Madrid español, donde ocurrió esto. Minuto 31. Munuera Montero amonestó a Kylian Mbappé en esta acción. Balón largo de Fede Valverde para la carrera del jugador francés. Kylian estaba adelantado en el momento del pase, fuera de juego, que termina con una tarjeta amarilla para el futbolista del Real Madrid. Tarjeta por hacer un gesto de espaldas al colegiado y a metros de distancia. Pero Munuera Montero siguió pendiente de Mbappé. De hecho, en la segunda parte, gracias a estas imágenes de Movistar Plus, vimos cómo le amenazaba con expulsarle. El colegiado le dice al francés que se la está jugando. Y en ese mismo partido, Fran García recibió este claro manotazo dentro del área, que quedó impune. El golpe es claro. La mano impacta en la cara del lateral del Real Madrid, que quedó dolorido en el suelo. Penalti que Munuera Montero no señaló. Hace 2 temporadas estuvo en el VAR en un Real Madrid-Getafe. Primero, no avisó de esta mano de David Soria, fuera del área, que debió ser expulsión. Sin embargo, cuando Melero López pitó este penalti sobre Bellingham, sí que intervino para que el colegiado de campo cambiara su decisión. Y por si fuera poco, tampoco le avisó de este penalti de Yené.
En la Supercopa de España en 2022 dejó sin sanción esta agresión de Busquets a Vinicius. Un árbitro que tampoco expulsó a Reinildo después de esta salvaje entrada a Rodrigo a la altura de la rodilla. Esto solo fue amarilla. Pero la de Valverde, expulsión. Tampoco mostró roja en esta durísima entrada sobre Camavinga. Fuerza excesiva y tacos al tobillo. Pero aún estando a solo 1 metro, consideró que no era roja. En la temporada 2018-2019 fue uno de los protagonistas de aquel famoso... José Luis, todo ok, José Luis, todo ok. Estando en el campo, Munuera Montero nos señaló este claro penalti sobre Vinicius. Desde el VAR nos dejaron esta frase que pasó a la historia. José Luis, todo ok, José Luis, todo ok. Munuera Montero también hizo esto, después de dar por bueno un gol del Eibar al Real Madrid. Un colegiado que, según OK Diario, en la sede de su empresa tiene este mural de Messi. Además, según varios medios, fue investigado por un presunto conflicto de intereses entre su empresa y clubes de la Liga. El Español está desvelando que Munuera Montero, ese árbitro, es socio de alguna empresa donde hay altos cargos del VAR y de la Liga. Da la sensación de que aquí hay conflicto de intereses. Este es José Luis Munuera Montero. Y después de aquel famoso partido de Pamplona, con la roja directa a Jude Bellingham, el futbolista inglés del Real Madrid fue sancionado con 2 partidos. Melchor, 2 partidos a consecuencia de un acta que no decía lo que verdaderamente sucedió en el campo, con unos insultos que Jude Bellingham jamás pronunció. Hablamos de Munuera Montero. Después de ver todo este largo historial, ¿cómo puede este árbitro seguir pitando, no partidos del Real Madrid, sino pitando partidos de la Liga Profesional de Fútbol? Bueno, pues porque para el CTA le parece que actúa en la línea que tiene que seguir. Yo creo que viendo este vídeo sobran las palabras, o sobrarían las palabras, pero yo creo que acentúa perfectamente todo. Bueno, lo primero que hay que decir, casi voy a empezar por el final. Con él empezó todo. En ese partido Real Madrid-Real Sociedad, primer año del VAR, no pita penalti y Melero López, que estaba en el VAR, le dice todo ok, José Luis, que es la frase que ha quedado para la historia. Pero a partir de ahí, cada temporada... Yo siempre digo lo mismo, la gente que no quiere creer que puede haber algo se escuda en que todos los equipos se sienten perjudicados, a todos les equivocan, pero claro, cuando cada vez que te toca un mismo colegiado te perjudica, pues es como cuando digo yo que si tú vas a un restaurante y cada vez que te sirve el mismo camarero te tira el café encima, te trae la sopa fría, bueno, pues le dices al chef, oye, por favor, que me atienda otro camarero, ¿no? Pues eso es lo que debería hacer el CTA. Si tú tienes tantos problemas con un equipo siempre que le pites, pues que no le designen al Real Madrid, porque cada vez que le pita crea problemas, crea problemáticas y monta un lío. Y en este caso, la impotencia del Real Madrid es máxima, porque aunque las imágenes demuestren una cosa, como el acta tiene veracidad, por ser un juez, da igual que la imagen, pero no, pues, oiga, pues si las imágenes están demostrando otra cosa, como pasa en la justicia ordinaria, pues oiga, esto no se puede hacer porque no solo perjudicó el otro día esos últimos 15 minutos o casi 20 en el partido ante el Atlético de Madrid, sino que le va a perjudicar con otra cosa que no es cierta en la redacción del acta, que es fuerza excesiva, que va a pasar de 1 a 2 partidos, evidentemente. Así que, no sé, es que, claro, estás con las manos atadas, no puedes hacer nada. Es una impotencia tal que lo único que le queda al Real Madrid, a través de Real Madrid Televisión, es demostrar con imágenes lo que algunos no quieren creer, pero yo creo que viendo las imágenes queda absolutamente claro, y sobre todo cuando hay una diferencia de criterio tan abismal del mismo colegiado en distintos partidos, pero hasta incluso en un mismo encuentro. Lo hemos dicho antes, la entrada de Ruggeri a Valverde es mucho más roja que la que vio Valverde por intentar golpear, eso sí, fuerte, porque va a despejar un balón, pero Baena toca el balón con la mala suerte de que le da... Así que yo creo que con el vídeo sobra absolutamente todo. Y llegados a este punto nos preguntamos, ¿quiénes son los responsables de las designaciones arbitrales? ¿Por qué hay ciertos nombres que se repiten una y otra vez en la Liga Española con estas consecuencias? David Álvarez. ¿Quién es el responsable? El año pasado lo teníamos claro, hasta el año pasado Medina Cantalejo decidía tú y tú, y esos eran los árbitros. Desde este verano hay un comité, mira, les voy a leer, Comité Arbitral de la Competición Profesional CACP, y tiene más letras que integrantes, porque tiene 4 letras, 3 integrantes. Fran Soto por parte de la Federación,
ya saben, a la sazón, el máximo responsable del CTA y que dijo que el caso Negreira, bueno, hay que empezar a olvidarlo ya y seguir hacia adelante. Eso por parte de la Federación. Por parte de la Liga está Gregorio Manzano. No sabemos muy bien por qué, pero por parte de la Liga, Gregorio Manzano, exentrenador, entre otros equipos, de Atlético de Madrid, Sevilla, Mallorca, y una vez en el Santiago Bernabéu después de un partido dijo que aquí siempre pasa algo raro, ¿verdad? Muy objetivo, efectivamente. Y un integrante de Consenso, Fernando Teixeira Vitienes, unos 300 partidos en primera división, nunca pitó ningún partido importante fuera internacional y con un historial con el Real Madrid, pues que ya vais a ver ahora en el siguiente vídeo. Estas tres personas son las responsables de elegir cada fin de semana a los árbitros, también a los del Real Madrid. Fran Soto es el presidente del Comité Técnico de Árbitros desde el pasado mes de julio. Y esto es lo que piensa del mayor escándalo del deporte español, es decir, del caso Negreira. Y cuanto antes termine esto, pues creo que va a ser lo mejor para todos. Es algo que tenemos que olvidar, que dejar atrás, que empezar olvidando toda esa situación que se pudo generar. Para el presidente del CTA, la mejor solución a ese escándalo es olvidar. Es algo que tenemos.
pues creo que va a ser lo mejor para todos. Es algo que tenemos que olvidar, que dejar atrás, que empezar olvidando toda esa situación que se pudo generar. Pues no se puede olvidar porque es un escándalo sin precedentes. Volvemos a la cúpula que designa a los árbitros de cada jornada de la Liga Española. Jesús Bengoechea tenemos por parte de la Federación a Fran Soto. Por parte de la Liga, Goyo Manzano, quien, entre otros clubes, fue entrenador del Atlético de Madrid y además le hemos visto en declaraciones de hace unos años. Y como persona de consenso, atentos porque esto es muy importante, Teixeira Vitienes. ¿Consenso de quién? Quien aparece en las investigaciones del caso Negreira. Ese es el consenso que ofrece el fútbol español en cuanto a los arbitrajes se refiere. ¿Por cuál quieres que empiece, Cris? Es que hay para los tres. Es decir, Gregorio Manzano, quizá el menos escandaloso de todos, pero en cualquier caso un hombre ligado al Atlético de Madrid, de Sevilla, clubes no precisamente afines al Real Madrid, pero no queríamos que estuviera un exentrenador del Real Madrid, pero por lo menos alguien no tan señalado como para decir en rueda de prensa, como acabamos de ver, que en el Bernabéu siempre pasan cosas raras, que no sé qué. Eso ya te indica evidentemente que es una persona con un sesgo determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues no me parece el más escandaloso de los tres, pero desde luego no parece la persona más elegible para formar parte de esa terna de designadores arbitrales, ¿no? En cuanto a Teixeira, bueno, pues el vídeo que hemos visto es suficientemente explícito respecto a cómo fue su carrera cuando era árbitro en activo. Una carrera desarrollada íntegramente bajo el paraguas de Enrique Negreira, o sea, íntegramente. Enrique Negreira está... creo que de 2001 al 18, desde luego son las facturas y por ahí anda la carrera de Teixeira, empieza en 2023, creo que en 2003, creo que acaba en 2015, pues si no recuerdo mal, ¿no? Evidentemente todo con Negreira como vicepresidente, ¿no? Y hemos visto también sus anomalías estadísticas en lo que respecta a los arbitrajes al Real Madrid y al Barcelona. Y hemos recordado en este vídeo, que yo no tenía muy presente y está bien refrescar la memoria, sus actuaciones bastante bochornosas en clásicos Real Madrid-Barcelona con decisiones francamente sesgadas, por no decir otra cosa, en contra del Real Madrid a favor del Barcelona. Y luego está la anécdota sangrante de haber sido uno de los pocos árbitros en la historia del fútbol, posiblemente, que ha sacado 2 amarillas a un jugador y no lo ha mandado a la caseta. Sí. Delirante. Con Busquets, ¿no? Y por último, pero yo diría que el más importante de todos, Fran Soto, el CEO del CTA, que es un señor que se permite decir... Esas imágenes que hemos visto, ese vídeo es después de su designación en la COPE, si no recuerdo mal, ¿no? Fue la pasada temporada. Eso sí, cuando acaba de ser designado, sí. Lo primero que dice recién llegado es que hay que olvidarse del asunto Negreira. ¿Él se da cuenta de la afrenta que es eso a millones de personas? ¿Decir eso? Es que, vamos a ver, es que hay damnificados del caso Negreira. Millones y millones de damnificados, de aficionados al fútbol, que han sido estafados. Con el caso Negreira. Que millones y millones de espectadores de fútbol de todo el planeta que seguían la Liga Española pensando ingenuamente que estaban viendo un espectáculo limpio. Cuando había un club que estaba pagando, que tenía en nómina al vicepresidente de los árbitros. Y este señor llega ahí y lo primero que dice es que hay que olvidarse de eso. Él no se da cuenta que está ofendiendo, pero insisto, a millones de personas que son damnificados emocionales, si quieres, porque son gente para la que el fútbol importa, que importan sus colores, les importa el Real Madrid en concreto, sobre todo, y sin embargo aparece un señor aquí que, sabiendo, como sabemos, que durante 17 años mínimo el Barcelona estuvo pagando a Negreira, él dice que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de esto cuanto antes. Por favor. Y este señor es uno de los que designa a los árbitros. Otro de los que designa, lo estamos viendo en imágenes, Gregorio Manzano. Recordamos quien fuera entrenador de Primera División y, entre otros clubes, estuvo al frente del Atlético de Madrid. El mismo cuyas declaraciones acabamos de escuchar, Nacho, en las que decía que en el Bernabéu siempre pasan cosas. Esta es la imparcialidad, la objetividad, la profesionalidad que debemos esperar de los encargados de elegir a los árbitros del fútbol español. Es que, desde luego que no. Pero, ¿qué pinta un entrenador designando árbitros? No entiendo el punto. Es que no entiendo el punto. ¿A quién le ha parecido una idea brillante? Porque todo entrenador tiene un pasado. Pero es que encima, si miramos este pasado, como entrenador del Atlético de Madrid, del Sevilla, repasábamos un poco, ¿no?, los clubes en los que ha estado. Pero sobre todo esas declaraciones realizadas, si no me equivoco, en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Sí. Siempre pasan cosas raras contra el Real Madrid. El sesgo que nos acaba de
de explicar Bengoechea. Es que está ahí, es que está presente. O sea, es absolutamente evitable. Y no sé qué aporta una figura, no por Gregorio Manzano como profesional, que ha tenido una carrera más que digna. Y, otro perfil, similar. Claro, ¿qué pinta? Es que no le veo encaje por ningún lado. De todas maneras, yo voy a lo de Fran Soto. O sea, yo lo que hubiera esperado, si a ti te hablan de regeneración y mira, vamos a ver una persona nueva, yo entiendo que esa persona cuando llega, yo las declaraciones que yo espero es: vamos a perseguir el caso Negreira, vamos a hacer pagar a la gente que haya cometido algún tipo de delito relacionado con el caso Negreira, y a partir de ahí podemos hacer borrón y cuenta nueva. Pero vamos a cambiar de arriba a abajo el arbitraje y el fútbol español. Y los que la han hecho la van a pagar. A mí me dice eso y yo digo, este hombre quiere que cambien las cosas. Si lo primero que dice es hay que olvidarse del caso Negreira, aparte de la desilusión, es que te das cuenta de que realmente no quieren que cambie nada. Es que eso carga de argumentos a los que pensamos que todo sigue igual, que nada ha cambiado realmente. Es que tenemos las declaraciones del CEO diciendo que no quiere que nada cambie, sino que se olvide. No que se castigue o que se persiga, que se olvide. Entonces yo creo que ahí están las declaraciones, son muy claras y son muy evidentes. Y luego lo de Teixeira es que yo no sé qué tenía con Busquets este hombre, pero vamos, le sacaba 2 amarillas, no lo expulsaba. Le hacía una mano en un clásico y decía, aquí no ha pasado nada. Bueno, oiga, no sé, tápese, ¿no? En fin, pongamos un toque cómico al asunto, porque si no, es para pagar irnos todos de aquí. Y en las redes sociales, ¿qué opina la gente? ¿Cuál es el termómetro social del fútbol español? Redacción de Real Madrid Conecta. Juan Ignacio Caña, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Bueno, pues evidentemente sigue coleando, ¿no?, la mala actuación de Munuera Montero en el derbi, siguen coleando sus malas decisiones, sobre todo, ¿no?, la decisión de expulsar a Federico Valverde en esa acción que hemos visto ya tantas y tantas veces y que, por supuesto, no es roja de ninguna de las maneras. Eso mismo se dice en las redes sociales. Las reacciones son un clamor, así que hemos querido recoger algunas de ellas para compartirlas con vosotros. Tras la injusta expulsión de Fede Valverde y el lamentable arbitraje de Munuera Montero en el derbi, las redes sociales han empezado a arder. Periodistas, aficionados e incluso exárbitros han reaccionado después de las incomprensibles decisiones del colegiado andaluz. Que él mismo sabe que eso no es roja. ¿Y por qué la saca? Y luego la fuerza excesiva. Es que no hay fuerza excesiva por ningún lado. Es que no hay. ¿Amarilla? Que no, que amarilla y de sobra. Ya os digo, para mí es una jugada donde el balón, más allá de la intención de Fede, que nunca la sabremos, está a distancia de ser jugado, y sobre todo el impacto es de temeridad, es de amarilla y nunca para elevar a roja. El periodista José Luis Sánchez habla de victoria contra el sistema y de que la roja Valverde no tenía justificación. Melchor Ruiz destaca las 2 tarjetas que vio nuestro equipo, cometiendo tan solo 2 faltas en todo el partido. Muchos usuarios comparan acciones que se han castigado de manera muy distinta en esta misma jornada. Más concretamente, las entradas de Lamine Yamal y Rafinha ante el Rayo Vallecano, que se quedaron sin sanción. En una jornada donde a Lamine Yamal no se le saca segunda amarilla por esta entrada, donde a Rafinha no se le saca segunda amarilla por este pisotón, por esta entrada, y donde no se le pita penal en contra al Fútbol Club Barcelona por este penal, claro, y sí se le saca roja a Valverde por esta entrada, es de vergüenza. También comparan la roja a Valverde con entradas salvajes sobre futbolistas del Real Madrid que no fueron expulsión, como esta de Reinildo sobre Rodrigo o esta de Maffeo a Vinicius. También entradas que pusieron en peligro la integridad del futbolista, como esta de Rafinha, que no fue roja. Las redes han visto cómo se las gasta Munuera Montero cuando arbitra el Real Madrid. Mismo árbitro que hace una temporada expulsó a Bellingham por decir Paco. Un árbitro que tiene un mural de Messi en su casa, un árbitro que yo, señores, se los digo de verdad, ¿cómo tú ves esta jugada y sacas roja? Es de querer perjudicar al Real Madrid. Hasta aficionados del Barcelona admiten el clamoroso error del colegiado. Es una patada, es un golpe fuerte, pero va abajo. Va abajo. Entonces, viendo la jugada, a mí me parece más amarilla que roja. Amarilla es clarísimo, falta es clarísima, pero roja directa a mí no me lo parece. Aparte hay que ver el contexto, tampoco está cortando una jugada súper prometedora, un contragolpe. O sea, yo creo que es amarilla, a mí no me parece roja.
Pero sobre todo, los usuarios comparan acciones. Entradas duras que no se castigan igual, dependiendo de quién las cometa. Las redes sociales siguen sin entender cómo Fede Valverde fue expulsado o cómo el Barcelona acabó su partido ante el Rayo con 11 futbolistas, después de un penalti no señalado y de duras faltas. Ni las redes sociales, ni aquí en mesa, ni nadie entiende el arbitraje de este derbi en el Estadio Santiago Bernabéu. Más datos que tenemos que analizar. David. Bueno, el otro día el Real Madrid hizo 2 faltas en el derbi. 2 faltas en el derbi. Debe entrar en el libro Guinness de los récords, porque con 2 faltas, una expulsión y media, no está mal. Una roja y una amarilla. Entonces, claro, nos hemos preguntado también por las estadísticas. ¿Cuáles son los equipos con más rojas en la Liga Española? El primero es el Rayo Vallecano, pues es el Oviedo y después es el Real Madrid. Pero sé que hace muchas faltas el Real Madrid. Quédense primero con este dato. 7 rojas, 7 expulsiones. Vale. Después está el Barcelona, que tiene 2, y el Atlético de Madrid, que tiene 2. Hombre, la diferencia es bastante evidente. Claro, pero ¿cuántas faltas hacen unos equipos y otros para que haya esas expulsiones, esas estadísticas? Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Atención a esas otras anomalías estadísticas que también padecemos en esta temporada. Tras lo vivido en el derbi con el bochornoso arbitraje de José Luis Munuera Montero, es momento de irse a los datos, de repasar las estadísticas y el saldo arbitral que tiene el Real Madrid en esta liga. Porque aunque parezca increíble, nuestro equipo es claramente de los más perjudicados en algunos registros clave. Comencemos con las rojas. Con esta última Valverde, el Real Madrid suma ya 7 expulsiones en lo que va de campeonato, solo por detrás de Rayo Vallecano y Oviedo, que cuentan con 8. Sin embargo, Barcelona y Atlético de Madrid ocupan los últimos puestos de esta tabla, con tan solo 2 expulsiones en 29 jornadas. Pero ¿cómo es posible que el Real Madrid sea el tercer equipo con más rojas, siendo el segundo que menos faltas hace en la competición? Datos difíciles de entender. En total en esta liga, el Real Madrid ya ha recibido 60 tarjetas, el Atlético de Madrid 55 y el Barcelona tan solo 46. Según los datos, los colegiados son bastante más flexibles con nuestros principales rivales. Con el Real Madrid, más mano dura. Esta estadística lo refleja. Ratio de faltas cometidas por tarjetas recibidas. El Real Madrid ve una cartulina cada 4,92 faltas. Los rojiblancos cada 5,89 y los blaugrana cada 5,91. El derbi fue una prueba más. 2 faltas cometidas por el Real Madrid y 2 tarjetas, una amarilla y una roja. Incomprensible. Pero hay más. Atención a este dato. Los árbitros de campo han anulado hasta esta jornada 12 goles a los rivales del Barcelona. Y adivinen cuántos a los rivales del Real Madrid. Pues tan solo 1. Y por supuesto, también tenemos que destacar algunas estadísticas clave en cuanto al videoarbitraje. Si nos centramos en intervenciones del VAR a favor, ahí el Barcelona es el segundo equipo de la liga más beneficiado, con 11, mientras que el Real Madrid solo con 3. Posiciones que se intercambian cuando hablamos de intervenciones del VAR en contra. Ahí, nuestro equipo es el más perjudicado de toda la liga, con 11 intervenciones en contra. El Barcelona solo 7 y el Atlético de Madrid 6. El VAR también interviene más para expulsar a los rivales del Barça. En lo que va de curso ya han revisado 3 jugadas en los partidos del equipo catalán, que acabaron en roja a su rival. Mientras que los rivales del Real Madrid no han visto ni una sola roja tras el aviso del videoarbitraje. Y no será porque no se han dado. Son los datos que demuestran lo que sufre nuestro equipo con los arbitrajes de la liga, jornada tras jornada. Porque según se refleja en cada una de las estadísticas, los colegiados son mucho más benevolentes con nuestros máximos rivales y más duros, rigurosos e inflexibles con el Real Madrid. ¿Tienes datos totalmente anómalos, Melchor, en cuanto a las expulsiones a jugadores del Real Madrid, en cuanto a los goles anulados a rivales del Real Madrid y del Barça, en cuanto a los rivales del Real Madrid que han sido expulsados después de que el VAR haya intervenido? Los datos hablan por sí solos, las anomalías cantan, pero es que son flagrantes. 12 goles anulados a rivales del FC Barcelona por un gol anulado a un rival del Real Madrid en 29 jornadas de Liga. Mismas jornadas, 7 expulsiones del Real Madrid, el tercer equipo que más rojas recibe, pero el segundo que menos faltas comete. Bueno, pues si metes todos esos datos en la coctelera y los sacas por el ordenador, pues te sale realmente lo que está pasando. Pues lo que está pasando es algo incomprensible y esas estadísticas que son
realmente muy sospechosas, confirman lo que muestran las imágenes en los vídeos temporada tras temporada. Tan sospechoso e increíble es que un equipo como el Real Madrid haya ganado 6 Champions en 11 años y menos de la mitad de ligas. O sea, no se entiende. El equipo que menos faltas comete, el que más cartulinas tiene, el equipo que le perjudica más el VAR, el equipo que más goles ha anulado. En fin, es que las estadísticas corroboran la línea de comportamiento que se está denunciando en el Real Madrid, que está teniendo el colectivo arbitral. Y cuando la gente dice, bueno, ¿el Real Madrid qué quiere? ¿Que le piten los árbitros que ellos quieren? No, no, si el Real Madrid está luchando por la independencia y transparencia del CTA. Cuando hubo el cambio y llegó el señor Louzán como presidente y puso a Fran Soto como presidente del CTA, pues lógicamente a mí me preguntaban en la radio, en la cadena COPE, qué pensaba el Real Madrid. Yo decía que, bueno, que el tema no era cambiar persona por persona, el tema era hacer una limpieza, acabar con todo lo que tenía que ver con el oscurantismo de la época Negreira y que fuese independiente el CTA de la Federación y de la Liga, porque si no están condicionados. Y luego que hubiese transparencia total, ascensos, descensos, designaciones, que no es así. Los que llevamos un año ya en esta profesión, pues desde hace muchísimos años han pasado cosas rarísimas. Y luego si a las anomalías estadísticas, a los vídeos, juntan las declaraciones que venimos escuchando en los últimos años de expresidentes, exdirectivos del Barcelona, el señor Godal, por ejemplo, que estuvo con el vicepresidente, con el señor Laporta, hablando de que traicionaron el voto de la Liga para que saliese elegido un presidente o otro y de esa manera tener más influencia en los comités y tener ese poder que no tenían anteriormente, pues lo explica todo. No hay más ciego que el no quiere ver. Y no vas a convencer a nadie que no quiera que le convenza. Pero desde luego esto huele muy mal y lo que hay que hacer es, como dijo Ceferin, nada más conocer la noticia, el presidente de la UEFA, era el escándalo más grande que ha visto desde que ha llegado al mundo del fútbol y que afectaba no solo al fútbol español, sino a todo el fútbol europeo. La gente se escuda en que no va a haber ningún papel, evidentemente no lo va a haber porque son árbitros, pueden ser lo que quieras, pero no son tontos. No va a haber un papel que diga me van a dar 3.000 euros por pitar un penalti en contra o perjudicar a tal equipo, pero evidentemente algo hay. Y la justicia dicen que es lenta, pero a veces segura. Y eso es lo que esperemos que sea, porque esto es un escándalo que va más allá de las fronteras españolas. De hecho, Ceferin dijo que en un momento dado, nada más conocer la noticia, al margen de que era un escándalo increíble, que esto era para descender directamente. ¿Qué pasa? Si a eso sumamos que el señor Soler, ligado al FC Barcelona, pasó al CSD, cambió la ley del deporte y eso propició la coartada para que prescribiese todos estos temas, pues es que metes todo eso en una coctelera y te sale una película que el final lo sabemos todos y el final tiene que llegar cuando llegue el juicio y salgan todas las pruebas, porque esto no se puede seguir permitiendo. Desde luego que... Y lo que no entiendo, y ya termino, es la gente critica al Real Madrid. Ahí ya entran fobias, filias y demás. Insisto, lo que está peleando el Real Madrid con el tema arbitral es por el beneficio del arbitraje en España, no solo para el Real Madrid. Lo mismo que ha peleado contra UEFA con el tema de la Superliga, que lo que ha conseguido es que acabase el monopolio de la UEFA, que eso no es solo para el Real Madrid, eso es para todos los equipos de Europa. Es decir, el Real Madrid dice, no, se meten todos los líos, no. Es el único que tiene la valentía, la personalidad y se merecería el respeto de enfrentarse a los poderes establecidos, algo que no hace nadie. Desde luego, el final de todo esto no sabemos cuándo llegará, pero lo que sí está claro es que las consecuencias las estamos pagando todos, día tras día. Hasta entonces, novedades importantes del caso Negreira. Nos las cuenta Amanda Moreno. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Día clave hoy, Cristina, en el caso Negreira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y es que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, ha llevado a cabo un examen forense a petición de su abogado. Y es que
que los forenses han explorado de nuevo a Enríquez Negreira en la mañana de hoy para determinar el alcance de su supuesto deterioro cognitivo. La nueva evaluación fue ordenada por la jueza que investiga el caso, como decimos, a petición de la defensa del ex vicepresidente del CTA. Un examen que determinará si está capacitado para declarar como investigado por los pagos recibidos del Barcelona. Estuvo casi 2 horas y media en el interior, pero no quiso hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida. María, ¿cómo se encuentra? Buenos días. ¿Nos puede aclarar el tema de los pagos? ¿Lo puede aclarar para qué era? Por allí. ¿Lo vas a meter en... ¿Lo puede aclarar para qué eran los pagos que recibe del Barça, señor Negreira? ¿Se le benefició en alguna cosa a nivel deportivo al Barça con esos pagos? Día crucial en la investigación del caso Negreira, porque la figura clave, José María Enríquez Negreira, se ha sometido a una nueva prueba forense para saber si está apto para declarar. Un caso donde hasta ahora ya han declarado hasta 4 presidentes del Barcelona. Joan Laporta, Joan Gaspar, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Estos 2 últimos como imputados. Pero además también han declarado con esta misma condición los exdirectivos Blaugrana, Albert Soler y Óscar Grau. Y 2 entrenadores lo han hecho como testigo, Luis Enrique y Ernesto Valverde. En este proceso también han tomado declaración 2 familiares de José María Enríquez Negreira. Por un lado su mujer, Ana Paula Rufas, y por el otro su hijo, Javier Enríquez Romero. En este punto tenemos que recapitular todo lo acontecido hasta el momento. Empecemos por la declaración como testigo de Joan Gaspar, intentando explicar por qué se pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018 por parte del Fútbol Club Barcelona. Así salía del juzgado. ¿Si me vuelves a ofender? Te tiro la clavícula. Yo ya he dicho a este señor, yo no lo conozco. Bueno, lo saludé un día, me parece, hola, adiós. Tras su declaración, algunos reaccionaron a las palabras de Gaspar ante la jueza. Una de ellas fue la del abogado y doctor en Derecho, Miguel María García Cava. Donde había chulería apareció amnesia. Donde había bravatas, evasivas. Y donde había promesas de claridad, una niebla espesa hecha de no lo sabía, no era cosa mía, y yo me ocupaba de fichar jugadores. Las palomitas, señor Gaspart, no eran para nosotros, eran para usted, para tapar con ruido lo que hoy queda en silencio. Porque cuando se promete espectáculo y se ofrece amnesia, lo único que queda claro es que el problema no es la memoria, es la responsabilidad. Y en el Fútbol Club Barcelona, durante demasiados años, esa palabra ha sido la gran ausente. En el pasado mes de diciembre declararon Joan Laporta, el hasta ahora presidente del Barcelona, y los exentrenadores Luis Enrique i Ernesto Valverde. Fue el día de las contradicciones. Em van informar de que hi havia un servei d'assessorament tècnic arbitral i que es va considerar continuar amb aquests pagaments perquè aquest servei era útil. ¿Tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado? No. La verdad es que yo nunca he utilizado esos informes, ni los solicité, ni me los ofrecieron, y nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente. Laporta insistía en que el área deportiva era la destinataria de los informes, pero Luis Enrique i Valverde aseguraron que jamás llegaron a sus manos. L'àrea esportiva era, imagino, la receptora d'aquests assessorament, d'aquests anàlisi. ¿Alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no? Yo creo que no. No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes, y no puedo asegurar. ¿A usted? A mí ni a nadie que forme parte de mi staff. Por no hablar de esta otra contradicción. ¿Tuvo relación con el señor José María Enríquez Negreira? No. ¿No lo conocía tampoco? No el coneixia. ¿No lo llegó a conocer personalmente? No el vaig conèixer personalment, ni amb ell ni el seu fill. Cuando en estas imágenes, durante su primer mandato, vimos que sí que conocía a Negreira. En septiembre declararon como imputados Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. Este último reconocía que conocía a Negreira desde el año 2003. Bueno, el señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta,
alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club. Además, dijo que el vicepresidente de los árbitros era quien hacía los informes. ¿Quién prestaba ese asesoramiento arbitral al Barça? ¿Sabe usted? ¿Quién lo prestaba? ¿El señor Negreira? O sea, ¿eh? ¿El señor Negreira? Otra contradicción con Laporta, que declaró que quien hacía los informes era el hijo. Per mi era un exàrbitre i era el fill d'un exàrbitre el que feia aquests anàlisis, aquests informes. Por su parte, Bartomeu explicó así por qué finalizaron los pagos. ¿Por qué se prescinde de sus servicios? Y que había una serie de gastos que querían reducir y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier. Casualmente, cuando José María Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros. En septiembre también declararon la mujer de Negreira, Ana Paula Rufas, y su hijo, Javier Enríquez Romero. Este último hablaba así de la relación con su padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. Fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir. Si me permite, me llegó a decir, ¿a ti qué coño te importa? Y dijo que los pagos de esos 8,4 millones no pertenecían a sus informes. ¿Usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades? Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. Y en ese mismo mes de septiembre también se sentaron como investigados los dos exdirectivos del Barça, Óscar Grau y Albert Soler. Es llamativo que un hombre como Soler, que conocía los pagos a Negreira, ocupara un cargo tan importante como director general del CSD, desde el que tenía la obligación de denunciar cualquier irregularidad. Además, según The Objective, Albert Soler salió del Club Blaugrana en 2021 para volver al CSD como director general, cargo desde el cual impulsó y participó activamente en la redacción de la Ley del Deporte, aprobada en diciembre, que salva al Barcelona de una posible sanción deportiva por el llamado caso Negreira. En esa nueva ley hubo un cambio significativo. Se aumentó el tiempo de prescripción para los delitos leves y graves, pero curiosamente, el tiempo de prescripción de las infracciones muy graves, como el caso Negreira, no se tocó. La prescripción de estos delitos se mantuvo en 3 años. Aumentaron para las leves y las graves, pero para las muy graves no se modificó. Y el caso Negreira prescribió. Un mes después del cambio de ley, Albert Soler abandonó el CSD. El juicio por el mayor caso de corrupción de la historia del deporte continúa. Caso Negreira, Nacho Peña. Hemos visto la cronología que repasa todo lo que ha sucedido a lo largo de estos muchísimos años de pagos por parte del Fútbol Club Barcelona, que están documentados, que además hemos tenido la oportunidad de ver los cheques gracias a nuestros compañeros de La Sexta. Y hoy la novedad eran esas imágenes que veíamos de Negreira, quien fuera el vicepresidente del CTA, sometiéndose al análisis forense para ver cuál es su estado cognitivo. Después de todo lo que hemos visto, de ver pasar a varios expresidentes del Fútbol Club Barcelona por sede judicial, de esas incongruencias que hemos escuchado una y otra vez, ¿hacia dónde crees que va a avanzar el caso Negreira? Tengo que decir, en primer lugar, que de aspecto me ha parecido verle mejor que hace un par de años cuando estaba delante de los medios de comunicación y tuvo aquella desafortunada caída, ¿no? Entonces, yo diría que esto, bueno, podrían ser buenas noticias a la hora de que este señor siguiera aportando información acerca de lo que ocurrió esos 17 años en los que recibió pagos por parte del Fútbol Club Barcelona, reconocidos y documentados. Es tremendo, es un caso triste. Quiero que avance la instrucción. Hay que recordar que ya hemos pasado por 3 jueces diferentes. La primera jueza tenía ahí una especie de conflicto de intereses con el tema de la cartelería, donde parece ser que su pareja andaba por ahí y era la cartelería famosa de Laporta. Al segundo juez, el señor Aguirre, el de la corrupción sistémica, que lo tenía clarísimo, le dio incluso tiempo a jubilarse y ahora estamos ya con la tercera instrucción. El Barcelona constantemente pone palos en las ruedas, hace determinados recursos que hacen que todo se amplíe. El Real Madrid, por su parte, también quiere saber qué es lo que sucede y que nada quede en agua de borrajas, y por tanto también bueno, pues utiliza los caminos legales para que todo esto lleve a un buen puerto. Lo que está claro, escuchando las declaraciones de las últimas semanas, es que el señor Laporta, que estamos viendo en imagen, cae en contradicciones constantemente. El señor Laporta conocía perfectamente al señor Negreira. Hay imágenes
que lo documentan y que quedan muy claras, en las que se está saludando, las estamos viendo en estos instantes. Gente de su propia junta directiva, que luego fue presidente, como es el caso del señor Rosell, reconoce que desde el mismo año 2003, esto empieza en el año 2001, si no antes, pero desde el año 2003 el propio Rosell ya te lo está reconociendo. Y después seguimos con las contradicciones cuando tú dices que pagas por los informes, que primero eran escritos, luego eran verbales, luego confundes luego los del padre con los del hijo, luego de repente desaparecen, pero están pagados. ¿Y a qué precio? Están pagados a precio de 8,4 millones de euros esos informes arbitrales, ¿no? Entonces todo se convierte en una situación, en un dislate, en algo delirante que tiene que tener consecuencias, porque, insisto en lo de antes, no se puede olvidar, como dice el señor Fran Soto, aquí hay que conseguir que alguien sufra las consecuencias y que el Fútbol Club Barcelona dé respuesta, y una respuesta lógica, y reciba un castigo, si es que así lo considera la justicia, por esos 17 años de pagos reconocidos. Y hasta que esto no se aclare en sede judicial, el fútbol español y el arbitraje español van a estar marcados de por vida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Antes lo decía Jesús, todos tenemos la impresión de que se nos han robado 17 años de fútbol, de algo que nos encanta, de algo que nos enamora, de algo que nos apasiona y que sentimos que ha sido una grandísima estafa. Con lo cual, confiar en que el proceso judicial siga avanzando, que se dejen de poner palos en las ruedas, que el señor Negreira recupere sus mejores condiciones y que de verdad pague quien tenga que pagar el Fútbol Club Barcelona y los árbitros que estén implicados por este desastre para el fútbol español. Melchor. Bueno, a mí me da la sensación que se está acercando el momento del juicio. La instrucción, después de 3 jueces, está llegando a su fin y el motivo principal en el día de hoy, en esta mañana, que acudiese a la justicia en Valencia, en Barcelona, para hacer ese análisis de cómo se encuentra cognitivamente, es precisamente porque ya había pasado un examen hace años. Y como se habló de una serie de circunstancias que podían haberse agravado o no, pues hoy se ha dirigido a Barcelona de nuevo para pasar un juicio. Yo de aspecto le veo mucho mejor, coincido con Nacho, de hace unos cuantos años. También veo que hay una actitud cuando se le acercan los compañeros de prensa para preguntarle, que él entiende y rechaza y dice no voy a hacer declaraciones, con lo cual, de momento, al menos en ese instante, sí está entendiendo qué es lo que está pasando en este aspecto. Y luego, por lo demás, lo que hemos visto en el vídeo, pues casi te podría decir lo que te he dicho anteriormente con el tema de los arbitrajes, que huelgan las palabras. Es que no nos olvidemos que, al margen de lo que se decida en un juicio, Barcelona ha estado pagando casi durante 2 décadas al que era el vicepresidente del CTA en activo, que ya de entrada no es ni ético ni moral. Y que en cualquier otra liga de fútbol europea hemos visto que por menos han descendido equipos, les han quitado títulos, etcétera, etcétera. Bueno, la justicia es lenta pero segura y yo espero que se tomen las debidas conclusiones. Y luego, lo que hemos visto, las contradicciones continuas, bueno, pues al final no sabe si era el padre, era el hijo, a quién le pagaban, quién iba, quién no iba. Yo recuerdo además tener documentación en la cadena COPE cuando hubo un fax en el que el señor Negreira se puso en contacto incluso con el Fútbol Club Barcelona cuando ya no iban a prescindir de sus servicios, diciendo que en esos momentos se había instaurado el VAR, que él también podía ayudarles con el VAR. Entonces, quiero decir, son documentación que está ahí, que no es que no la inventemos, es real, como los informes, por cierto, unos informes pagados a precio de oro. Yo creo, estaban fuera de mercado, quiero decir, o sea, esos precios son exageradísimos para que luego nadie haya visto esos informes, porque esas cajas que presentó el señor Laporta, dijo, aquí están los... Bueno, nadie ha visto nada, ahí están las cajas, nadie vio las cajas. Son livianas, se mueven como el aire. 3 moraditas, una roja, y bueno, pues ahí están las cajas, el que quiera que vea todos los informes que había. Y luego sale el hijo, que me parece contundente ya las declaraciones del hijo, diciendo yo no hice ningún informe para esto y a mí no me pagaron nada estas cantidades por este trabajo. Jesús. Sí, pero yo creo que obviamente todos tenemos interés por ver lo que pueda decir Negreira, pero en el fondo para el caso debería ser irrelevante.
porque este señor ya dijo todo lo que tenía que decir cuando la Hacienda Pública le llamó a declarar, le llamó a preguntarle, oiga, esto que es, aquí tenemos unas facturas, usted no es el vicepresidente de los árbitros, ¿qué es esto de que hay un club que le está pagando y tal? Y ella dijo, sí, me pagaban por lo que él llama neutralidad arbitral, que no deja de tener gracia que haya que pagar por neutralidad arbitral, ¿no? Entonces yo creo que yo personalmente tengo menos interés que otras personas en ver lo que dice Negreira, porque creo que ya dijo todo lo que tenía que decir ante la Hacienda Pública, ¿no? Esto es lo que es, esto es exactamente lo que parece. Si aparecieran los informes, imaginemos que aparecen los informes, imaginemos que son informes que efectivamente hizo Negreira padre y no Negreira hijo. Aún así, esto es un delito de corrupción continuada, claro, como ya dijo el juez Aguirre, porque tú no puedes pagar a un miembro del Comité Técnico Arbitral, a un miembro de la cúpula arbitral en activo para que te haga unos informes. Si tú quieres unos informes sobre los árbitros, te vas a un árbitro retirado, te vas a un experto en el tema, pero no puedes pagar a una persona, no puedes tener ningún tipo de relación comercial. Como club no puedes tener ningún tipo de relación comercial, y menos durante 17 años con un señor que es el jefe de tus jueces. Eso es pagarle a un juez. Eso es pagarle a un juez. Es como si yo mañana tengo un pleito y voy y le entrego un maletín lleno de dinero al juez. Eso es un delito gravísimo. Y el juez, evidentemente, va a decir, ¿pero esto qué es? ¿No? Eso es lo que ha ocurrido en España durante mínimo 17 años. Eso es lo que se está juzgando. Y vamos a ver qué es lo que sucede. El veredicto final, bueno, yo doy por hecho que habrá un juicio. O sea, creo que esto, después de estas testificales, habrá un juicio. Y doy por hecho que la conclusión de la jueza no puede ser muy diferente de la juez de instrucción Aguirre, y esto es un delito de corrupción continuada muy claro. Esto importa hasta cierto punto. A mí me importa más lo que hagan la UEFA y la FIFA, que son quienes tienen que tomar cartas en el asunto, y que yo creo que una vez terminen las testificales ya habrán escuchado a todas las partes, ya habrá tenido el Barcelona la oportunidad de explicar algo. Sus explicaciones de haber existido han sido absolutamente patéticas e inverosímiles, y en ese sentido creo que UEFA, FIFA, quien corresponda, tiene todas las cartas en el asunto para de una vez por todas tomar medidas de justicia deportiva en este asunto. Ahora seguimos con más del caso Negreira en Real Madrid Conecta.